allá tienen una. Estoy visualizando por ahora. Por eso. Solo. Perdón, Kevin. Es de coso, es de cristal. Ponenla las... Pero creo que no sé si están, ¿eh? Fueron recién. Ah, ¿recién? La ayer que eran 2 partidos. Sí, son eso, creo. Sí, son eso. Sí, cristales son los allá. No. ¿Qué carajo es eso? Creo que tenés cariñas, ¿no? Chao. Aparte yo no veo, tipo, no sé qué vea por el lente. Claro, lo tenés ya cuando te pega. Sí. Sí. Gaby, acordate de los 80.000. ¡Vamos! Podés ir separando la billete de 1000. ¿Qué? No. A dormir de una. ¿O qué onda? Esa parte ya está rentada a tu casa. Acá quiero terminar. Y ayer había partido del 23 a 12, pero estábamos atrasados, como 12:30, no, 11 y pico. Claro. Ah, claro, es sábado. La ayer de viernes. El viernes tenemos a 23. ¿Quién vino? Contrátenme, por favor. Ah, vino, Uno nunca me creo llama que ni vino para los Juan. martes ni para los viernes. Creo que vino Juan a los viernes. No me importa, yo quiero que me paguen, quiero plata. Eso ahorita.
Estaba sorprendida porque ahora espero que me sigan llamando. Que fui ayer, me pagan como el doble que acá, tengo el 5. En el abasto. Un torneo de 200 seguidores aparte. Hola, amigo. ¿Todo bien? Ahí al lado. Buenas. Buenas. ¿Y qué hay ahí? Qué linda, güey. Que decíamos ayer. Sí, lo había visto ayer. Hola, Antonia. Pero ¿qué onda ese torneo? Sí, eso. A ver, largar la data. ¿Por qué hay tanta? ¿Qué hay un arco ahí metido? No, es que me dijo que me dijo que le diga el precio. Porque me estaban hablando por mis las fotos. Y yo digo, pues el intento, porque le iba a decir lo mismo que acá. Claro. Ah. Mi amiga me dijo, Onda, amiga, vos tirás siempre un precio alto. yo tiré 12 el coso y me dijo, ¿vale? 12 la hora. Y el video se lo hice gratis de 11. ¿Cuántos partidos tenés? Está bien. Siempre te ponen un precio alto. Después la última va abajo. Sí, la cagada es que ahora por acá tengo ganas de que me paguen la misma. A seguir soñando. Sí, el tema también que capaz vos sos la única que saca fotos ahí. No, pero el tema que tiene... Dale, ya sé, así vale, dale. El tema del... El tema del staff, toda la gente que tiene que pagar. Ah, claro. Sí, es verdad, no había médico, no había nada. Ah, arriesgado igual un torneo sin médico. Arriesgado un torneo sin A médico. mí la verdad no me cambia ni absoluto. Me muere alguno, pero... No, pero cuando llega a pasar algo grave... No, pero debe tener el club. Súper tipo. amateur. ¿Eh? O sea, debe ser, ni siquiera debe ser un torneito. Debe ser una cancha que alquilás con los pibes, para jugar un torneo. Claro, es como acá, pero más clubcito. No sé cómo se llama el lugar, pero yo digo. Pero es un torneo. ¿Es un torneo? Un torneo dentro del club. O sea, es como acá, digamos. Ese era abasto. ¿Quién? Y ahí pedís 50 a la hora. Sí. Por las vidas que están en riesgo, ¿no? Obviamente. En Open Gallo. Sí, lo ubico. Ah, sí. Bueno, eso. 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 ¿Y queda gallo y? ¿Sabes qué gallo? ¿Qué gallo corta? No, yo agarré y fui. Open Gallo. Pero no hay un... Dice Open Gallo abajo. Pero es igual Esa es toda la información que brindan. es gallo 241, o sea, ahí. Sí. A 240 corren. Claro. Sí, Ella eso tiene es. menos noción del lugar. Eso al lado del abasto, ojo. Está al lado del abasto, está cerca de Vital. Algo tengo. El Vital, el supermercado Del grande. abasto. No, boludo, el coso. Está ahí nomás, sí. Mira, Está ahí. a la vuelta. Socorrientes no es la de. ¿Sabes qué yo creo? ¿Sabes qué yo creo que... Pará, estábamos hablando el otro día. Yo creo que iba a la facultad en esa calle, ¿no? ¿Qué facultad de Corrientes. Sí, ya. Vamos que lo estoy preguntando ahí. Pero tenés que acordar la charla que tuvimos el otro día con Valen. Sí, la de La de los Avengers, básicamente. Esa. No, papelón valen. Papelón valen. ¿Eh? Es muy En la piba, la quiero. en la facultad de ella hay unos murales de... Ah, pará ahí cerca de la de medicina. La Da Vinci. La Da ¿A cuánto Vinci. cuadras? Ni idea. Genial. Pero para La ¿qué que hay? tiene Avengers Bueno, hay como unos murales en la puerta. en la puerta
Y Valen dijo que eran, bueno, eso los Avengers. Sí, me dijo, sí, Y después la en el facultad Pijín tiene nada que los ver, era Avengers. Sí, aparte yo tipo lo estaba diciendo corte, re segura. son como cosas que igual bueno, vos me dijiste que no sirven para nada, es como, Claro. pero es como si fuera Bichito, como Harry Potter que tiene las casas. Gryffindor, la víbora, Cada cosita es como una carrera. Como el claro. final de la carrera, por así decirlo. después no te... Claro, no te sirve de un carajo, no es como que Bueno, iban los ¿qué mostrarle? ¿Por qué estamos hablando de Pero porque no tengo batería. No voy a gastarla buscando la ¿Cómo se busca? Buscá en Da Vinci. Sí, me va a Bueno, salir el pues, pin. corriendo está cerca de la de medicina, ¿no? Ah, sí, ¿ves? Todo el sillo, ¿ves? Hay una que se llama Gordo. Bueno, ¿ves? No era Córdoba, entonces yo sí. Chao, buen domingo, Chao. ¿Qué se piensa? Que tengo un zoom como el de Tony. A ver. Los Avengers. Claro. Nada que ver. Nada que ver. Y ahí me di cuenta que no es un carajo, ¿vale? No, una mierda. No, vale. Los Avengers. Nada que ver. Porra, ¿cómo vas a la Tirá facultad? Le voy a decir. Tirá los Ustedes Avengers. llegás a la clínica. No, yo no le confiaría nada, la verdad. Más que un hombre dislocado. Tirá los Avengers, boludo. Igual para pregunta. Tipo, si vos no ves posta en serio bien, ¿no podés ser, ponerle médico, no sé si Y, pero- cirujano, ponerle tipo, de tener que hacer cosas así? Y pero vos tenés un Ya anteojo. sé, tarado, pero no, tal vez no es lo mismo, no sé, pregunto, tipo, ¿no te hacen tal vez un test, tipo, para ver que también ves? Nah, pero vos no lo vas a ver sin anteojos, sin nada. Onda, el cirujano Ya tiene... sé, pero tal vez, qué sé yo, tal vez para ciertas cosas es como, no, necesitamos a alguien que ya venga de base con la pista bien y no con unos anteojos. Mirá si los anteojos se te ponen medio, o se sea te que un ensucian. chabón, un re cirujano, onda, pasa la edad, Chao, tiene ¿no? anteojos Tiene que a la dejar de ser mierda. cirujano. Y me parece lógico. Pues, y tiene su vida útil. Claro. Claro. Y a ver, sí. Los 20 años, listo, chao. Claro. Basura. Vos no servís más, Cagás. pibe. Incluso vos estás estudiando en medicina, te agarra, ya no ves bien. Es Bueno, como ya vos- entendí el punto, chicos, ya Es está como ok. vos fotógrafa, vos vas a ser más viejita, vas a tener artrosis de dedo, no vas a poder. Bueno, che. Entonces, ¿qué? ¿Listo? Ya está. Bueno. Llevo a la fotógrafa. Bueno, pero si yo saco mal una foto... Tragamos una pendeja que Sí, mueva bien los dedos. la diferencia es que si yo saco mal una foto no se me muere nadie. Tal vez ya veo a Valen ahí en una cirugía y dice, uy, perdón, me equivoqué, pulmón con corazón, disculpame, no Bueno, sé. hay una mierda. A ver, dijo los Avengers, son unos bichos que son animales. Yo no confío. Que son cosas grandes, o sea, imagínate cuando sea tipo una bebita de... Ah, pero bueno. Tipo, yo no le confío nada, disculpame que te Pero tenés que ver... Nada, eso... Disculpame, pero no pienso confiar en Valentina. Y bueno, yo los Le Avengers voy a mandar un no. mensaje. No, es que Ahí mi sí problema era con la ciega, gente ¿no? no O sea, vidente. Valen ya era ciega, onda bastón. Gol. Sí, se la mufaba. ¿Cuánto van? 1-0 los amarillos. ¿A qué iba toda esta charla igual? Nadie sabe, ¿no? Nadie sabe. Ya me perdí. Sí. Es que estamos hablando de corrientes, ¿no? Sí, qué bueno entender las calles. Bueno, a cagar. Yo entendí que no. Yo no tengo ubicación. Ah, es verdad, igual. Que tiró que no sabía cuál era la Estás laburando en un corriente. lugar donde no sabes. No tengo idea, realmente. Open gallo me tiró. Ah, eso. Open gallo. Yo tengo memoria fotográfica, a ver, por eso soy fotógrafa. O sea, yo cuando miro, Igual puedo saber dónde estoy sin saber dónde estoy, o sea, la calle. ponele, onda, yo conozco, pero ponele, no soy como mi viejo. Igual eso porque ya
me acostumbré con el GPS y todo, y no. Claro. Pero ponele viejo que decís tal calle y vas y decís sin GPS, sin carajo. O le decís tal lugar, tal calle, te dice, Y te sabe con Floresta, qué te ir, dice. te sabe tipo con qué bondis van, qué bondis todo. Claro. Parado, no llegamos a 8, pero que llegar a 11. No, pero ¿Qué? ¿Eh? No, justamente estamos hablando que nosotros no. Pero ponele, a mí me pasa, qué sé yo, en La Plata, no puedo. La Plata es re fácil. Es re difícil. Es re fácil, si tienes toda la calle con número No, y después... chicos, pero nunca fueron a La Plata, no, no es así. Bueno, nunca fueron a La Plata, porque aparte tiene las diagonales, que no Pero sé bueno, qué, pero eso la es un diagonal, pero quilombo. vos te dice tal calle... No, porque aparte, el otro día mi primo me dice, no, porque yo estaba en 1 y 15 y de la nada en 27 y 48 tenía que ir a no sé... Y yo estaba tipo, Y bueno, ¿cómo llego de 1 y 15 a 1 y 47? y bueno, No entiendo. 30 cuadras para allá. ¿Cómo? Aparte la pelotuda de mi prima, que es más chiquita, me dice, ay, es matemática. No. Sí, las calles están correlativas. ¿Cómo? Las calles están correlativas. Y las diagonales siempre cambian, entonces. No te cortan el camino. ¿No? De A Más a B. difícil. Sí, pero vos no tenés... ¿Ves? Dijo que sí. Ahí está. No quiero que siempre más. Una vez que es difícil cuando no estás tan ubicado y te llegas a perder, no sé. Pero ves, acá no es difícil. Acá tipo te dicen... Agarras una plaza y tenés que salir en la misma diagonal, capaz que te perdés por algo. Para mí es más difícil acá porque te aparece una calle y capaz le cambian el nombre. Bueno, pero digo, o sea, igual tenés la calle con las alturas. Y de última te guías por eso. Sí, depende, porque hay calles que cambian de nombre. Pero ponele, tal vez te dicen Rivadavia y Carabobo. Y si no, de última te puedes fijar. Rivadavia es Rivadavia al 1300. ¿entendés? Bueno, allá es lo mismo, nada más sin el nombre. O sea, Claro, le decís No, porque 20 es una y... y... desde Rivadavia a Carabobo, 1 y 15. Ah, y esos tipos son dos calles. Claro. Onda 1 y 15, suponete, es así, una intersección, claro. Entonces vos suponete te Y quedas esta así, calle siempre va a ser 15, entonces. Está siempre uno. claro. Todos los lugares son en una y tal. Nah, Siempre. Todos los lugares están sobre uno. a los lugares que irás, Entonces siempre vas siempre al escuché mismo tipo lugar. uno y- Ah, No, nunca fui, o sea, ni menos ni en pedo voy sola. nunca fuiste. No, o sea, bueno, sí, fui un montón de veces. No discutía de estudiante, de La Plata y... Yo soy medio de estudiante. Fue gol. pegó en el palo adelante. Bar. ¿Qué fue eso? ¿Choque? Chocó ese. Se comió el pozo, boludo. Se comió el pozo ese gigante que hay ahí. Vos sabés que capaz le quedó vos sabés que capaz que le quedó la rueda en el aire. No, ahí está, él está sacando. Sí, pero raspó todo el cárter. Se le embarró. Está todo barrita embarrado. Sí, pero porque hay como un hueco, como si fuera una cantadilla, pero sin tapa, boludo. Sonó re feo. ¿Cómo va, Dani? ¿Todo bien? ¿Gaby? Ahí está en el buffet. La pasa bien. Pocha. Ese es Seba, ¿no? Se va. ¿Me vas a matar? ¿Cómo te llamas? Contigo. Suyay. Suyay. ¿Yo? Sí, Suyay. No, vale. Él es Seba. Que hablamos sí, ayer. sí, sí. Ah, claro. Pues en todas las naranjas que la tiene siempre empuja. En todas, con ese. La mamá de Jan. Coso. Y a Jan, el dueño del torneo.
Sacaste todo. Sí. Pero ese muchacho es el que juega 9 del equipo. Sacado otra vez. Hoy jugó. ¿Qué jugó? Sí. Ah, ¿sí? Sí, Pensé que era un chavo más grande. más grande. Todos piensan lo mismo. Sí. Cero Es él. adelante. ¿Cuánto tiene? 24, creo que. Hoy todos los que toco pelota, la mayoría son Vamos adelante, adelante. pendejos. Al menos. ¿De qué? Ustedes son los más grandes, vos. Y... Él también. Pero... Ustedes son muy chicos en realidad. No, pero... Ponele Santi, Mati, Seba... Ya no terminó su medio ahora. Me dijo Vale el otro día. Creo que Creo que se iba a la escuela. Seba, ¿qué edad Creo que tiene? en la escuela. Ryan. 18. Ese re pendejo. ¿Vos cuánto tenés? Son todos re pendejos. ¿Y vos? Yo tengo 21. 17 años tenemos. De propósito. De propósito. Así no se puede. A ver si no se puede. Yo no quiero decir lo que la edad que tengo. Pará, y Ale, no, vos no. Gaby. Gaby. Gaby tiene Gaby 33. Claro. Yo tengo 34. ¿Vos 34? Ahora sí 30. Yo fui con Gaby, pero... No se cambió. Yo fui con Gaby a la secundaria, pero él era más chico. A la primaria iba al curso de... Viste que hay un curso que son más grandes. Ajá. Iba al otro, porque cumple después de... Ya te tenés 22. ¿Por qué? Estamos separados. Estábamos preguntando la edad. ¿En serio? No, sí, se fue a Bariloche. Bien. Sí. Yo tengo 21, pero para mí ya es como 17 muy... Se hace la... ¿Viste cuando cumplen la... se anda a hace la cagar, grande? no me hago la grande tarado. No me hago la Después grande, le pero es dicen raro. chiquititos a ellos, ¿viste? Ay. Y tienen que... Nadie le dijo chiquitito. Sí, me dicen, abuelo, ¿cómo le Y sí, obvio. Después de los 30 ya está. Es la mejor edad. Encima ese Sí, cuando camión tengan siempre 40 lo van a puede... decir lo mismo, a la mejor edad. Claro. Ahí Ahí ya ya está. Ahí ya es está. onda empieza a pegar los familia. botines. Ahí ya es onda familia. No, ahí ya empiezo a pensar en el retiro. Ya te queda menos de medicina porque no vas a ver bien. No, ahí ya me fleta. Me jubilan. Forzadamente. Jubilar. Bueno, vale, cagó entonces. Onda, la vida útil de un médico era 35. Escuchame, y hay especializaciones, ¿no? ¿De qué hay? De todo. Especialización. Paz. No, no, todo. Esto te resirve. Esto te resirve, sí, ¿verdad? Traumatología. Y en lo que es Onda, vinculado al golpe. deporte, Claro. sí, obvio. Y Valen, Valen creo que también lo tenía volcado. Pediatría, creo. ¿no? Ahora está haciendo pediatría. Y More me dijo que odia pediatría. More va a ser Anestesiólogo. Sí. Y aparte hay menos, hay pocos anestesiólogos. pero como ¿Qué que hace el anestesiólogo? Pone anestesia. Nada más. Sí, pero es fundamental en una operación. No digo que no sea fundamental, digo, solo pone anestesia, te digo, nada menos. Nada más. no sé. Y aparte tenés que poner bien porque pone mal a la mierda. Es muy difícil, o sea, pregunto sin saber, es muy difícil poner anestesia. No, no es muy difícil. Ah, entonces cualquiera puede ser anestesiólogo. No, lo que es difícil es entrar. Claro, porque Vos ese tenés, típico... el año que viene tenés un examen de residencia en donde Sí. ahí te hace un ranking, ¿no? El que tiene más puntaje tiene la libertad de elegir al lugar a donde va a hacer la residencia, ¿no? Al hospital
El tema es que los hospitales tienen un cupo de residencia de anestesia que es de un solo cupo. Claro. Una sola persona puede entrar Vale, en un te daba- hospital un año. Entonces vos te tenés que romper el orto estudiante porque lo más probable es que quede afuera. Claro. Se postulan 10.000 pibes. No, y aparte entra uno, sí es un quilombo. Pero bueno, a ver, tampoco está bien regulado, está como el gremio de anestesia, todo el resto Claro. tiene la pelea por su culo. Todo el resto de los medios no, acabamos de nosotros, Claro. ese no, ese se cuida su culo, Y por algo tiene que Ah, está como la mía. Escúchame, si querés me podés ir haciendo planilla. ¿Te parece? ¿Sabés quiénes juegan? Sí, pero si tienen tan poca posibilidad, o sea, pará, pero cuando estés estudiando, ahí llega un punto, algún año, que te tirás para estudiar. O sea, poné que después no te contratan porque eso que decís, de que es difícil para que seas anestesiólogo. Te metes ese año que estudiaste en vehículo, básicamente. Fue cuando empezó a asociar que habían ganado. O sea, esas instancias para ver si podés entrar, ya la adjudicación, que depende si algún cupo fue ocupado en primera instancia, se desocupa o capaz que la oportunidad de entrar en ese equipo. sí, también es re difícil entrar porque siempre que veo un anestesiólogo es re viejo, onda, son chabones que capaz que están hace 1000 años y ahí tenés. Voy a ponerle para ser doctor. Venden qué cosas antes que empiecen a criticarme. Ponele, No, si te pero empieza ¿cómo? a agarrar tipo esa cosa, viste, que se te empieza a mover, no sé cómo se llama. Parkinson. Eso, algo. Ahí sí te caga realmente el cuerpo. Pero te estoy diciendo de algo que Claro. necesites tu mano realmente, que Bueno, sea sí, vital. cuando si sos cirujano de coso no vas a... Pero te caga la vida, pues. Y bueno, pero es una enfermedad que bueno... Bueno, pero Sí, boludo. Si vas a todo tiene. ¿Vos querés cuidar a todos los médicos? Sí, obvio. Yo no voy a confiar en alguien que le tiembla la mano para, no sé, cambiarme en... Pero vos no lo vas a saber que te tiembla la El día mano. de mañana la tecnología va a aceptar que no van a necesitar fotógrafos. O sea, la cámara ya solamente por sí sola va a sacar. Dale, vos que vas a ir. Me río. Ahí viene. Yo pregunto, porque me quiero informar y me pelotudean. La puta madre, ¿me vieron cara que voy a estudiar medicina? No, es porque vos querés cuidar a todos. Igual también. Yo le veo el filo al huevo, disculpame. Yo tengo que defender. A ver, yo siento que el pediatra no pasa nada si tiene Parkinson, ¿entendés? Ahora, el Pero chabón el que te va a médico- cambiar, no sé, algo, Sí, no. Pero igual a la es larga... distinto. A eso voy. Eso sí. Onda, si Dejá de sos... boludearme, vos que no sos médico. Pero yo sé un montón de medicina. Por la edad, ¿no? Por la edad. Claro. Eso te da la edad. tío. La sabiduría llega sola. Claro, onda, yo estaba sentado así, limpiándome. Mira cómo fuman los médicos, boludo. No se puede confiar. Imagínate que te van a hacer una cirugía y está re fumado. Dijo, Y un también churrito. el rumor del anestesiólogo. Pero ese rumor, eso todo verdad. De verdad. Falopero. ¿En serio? Sí. No sabía que era un rumor. Están tan cerca de las drogas. O sea, un médico, cualquier médico sabe cómo te puedes morir. El anestesiólogo más. El anestesiólogo tiene acceso al manejo de drogas sintéticas, que es la Sí, y eso de que el cáncer tiene cura, pero no quieren... ¿Por qué no nos querés dar el cáncer? Me preguntaba él. ¿Por qué no nos querés dar la cura del cáncer? Contanos. Escucha, yo todavía no tengo matrícula, negrita. Bueno, pero contanos. No puedo solucionar ¿Qué es nada. lo que se estudia en la UBA? Que ¿En qué momento llega tipo, bueno, acá tenemos el secreto, el por qué no queremos que el cáncer se cure? Eso es terrible. Eso Tiene que haber médicos que sí sepan. desconozco totalmente, pero yo creo lo mismo. Así son. Seguro entran y Se tipo avanzó tanto, tienen que firmar algo tantas cosas, confidencial. y me va a decir que no hay. Pero Igual- la diabetes también tendría que haber.
no hay. La insulina, la metformina, ¿qué es eso? Sí, boludo, pero no es una cura, te digo. Bueno, pero podés vivir con una... No, no es una cura. Mi vieja diabética y sigue siendo diabética y va a morir diabética. Bien. Pero no va a morir de diabetes porque tiene La enfermedad lo insulina. repercute como tal. O sea, no se va a morir de Bueno, pero le baja el azúcar, le puede pie subir el diabético. azúcar y se puede morir, por Bueno, ejemplo. está más controlada. Controlada. Bueno, pero Hace las cosas se como lo tiene que deben hacer ser. ella sola, entonces no es como que hay un algo que lo haga por sí solo. Ella quiere... Yo quiero soluciones. Para eso me pongo a estudiar yo Eso es una y soluciono el cáncer y soluciono... Yo lo reharía. quimioterapia. La quimio es con rayos, ¿no? Es radioterapia. La quimioterapia es reducir el tumor en tamaño. De esa forma entra la cirugía. ¿Y ahí? La gente sigue muriendo de cáncer, ¿qué crees que te diga? No, una mierda. También hay gente que se muere por fumadores. ¿Qué querés que haga? Bueno, eso sos boludo. O sea, no, o sea, sí, sos boludo, a ver. La cajita mismo te dice que te vas a morir, vos vas aquí. Pero el cáncer te agarra, te agarra. Te toca, te toca. Eso depende de factores genéticos, depende de factores ambientales, de lo que comes, ese deporte, ¿no? Viste que hay de tantas Estás cosas. expuesto tanto tiempo al sol para el melanoma, para la piel. Depende de qué Todo te trabajás ri- también. Pero si te quedas encerrado, también algo te agarra. Si estás encerrado toda tu vida, o sea, algo te puede agarrar. Es terrible. Nadie está... Haciendo un poquito lo de... Incluso el que más se cuida también, agua real. Por cosas sentimentales también, puede ser. O sea, no que te agarre cáncer, sino como que te... Más predisponente. Porque, no, Por estrés. claro, Sí, obvio. por irse. Pues... Sí. Porque viste que hay gente que dice, tipo, lo que te guardas se vuelve cáncer, después o cosas así. No es tan terrible. No, pero digo, evidentemente no es como que se te va a hacer cáncer porque sí. Pero si no debe ser por eso de que tal vez... No hay una relación directa. ¿Cuál? No, obvio, pero ponele, si vos tenés... O sea, puedes tener genéticamente, ponele... Sí, sí, algo y ponele por estrés o por guardarte cosas de lo que sea, se puede... A eso voy. Sí. Tanto hay varios que tienen la camiseta de Vélez. Son uno de los mejores. No, Cristal Juan. no, tienen que ver a uno nuevo que debutó el viernes. Curioso. La cantina. Sí. Muchas preguntas. Bueno, Le Bueno, ganó ¿algún un cake problema? con baile. Quiero soluciones. ¿Me voló en el laburo? No. Sí, con la, no sé, goleada. Quiero ver en qué confiar, en qué no. Estás Sí, probando. pero... Sí. ¿Viste como... Ah, vos estabas, ¿no? No lo vi. No. Fue el viernes, no lo vi. Boludo, te lo decía el arquero de, no sé, de Oliver Kahn. Yo le decía, vale, que no confía. Pobre Valen, Valen también hago lo mismo. Mirá que le empiezo a preguntar cosas. De lo que sea. Cosas de medicina, se me ocurre algo y pregunto. ¿Podría googlearlo? Sí, pero está más divertido. Aparte, me cae en película, ¿no? Aparte de que es jubilada. Además, en la próxima le voy a decir, sí, cuando vos no Claro, veas nada, decile. necesitas que hacer una cirugía. ¿Qué haces? Ahí tenés. Y te va a decir, lo tenés anteojos. Bueno, yo le voy a decir, que te caña. A ver, ¿no te tenés que poner como un coso más, aparte? Yo la de la barra me decía muy bien. Claro, imagínate eso. O que de la nada, tipo, ese día te los pones y te das cuenta que es menos, entonces, tipo, tenés que forzar más la vista y tus anteojos de mierda no te están sirviendo. La última ya, no veía, iba ahí. ¿Qué le decís? Está por morir. Disculpa, no puedo. No quiero hacerme de nuevo los lentes. La próxima... Te atiendo. Ahí, todo abierto, pobre tipo. Marcame un segundito. Claro, dame un toque.
Si sacaron 3 bengalas con eso, ya no hay. Digamos que uno lo opera solo, ¿no? Y aparte generalmente tipo al lado que cuando saben operan... lo que voy y están ayudando. Bueno, pero vos por algo tal vez sos el que está ahí haciendo la acción. Porque sos el... ¿Después qué? ¿Cómo hacen para conseguir trabajo? ¿Quién? No sé, los médicos, boludo, van. ¿Cómo hace para conseguir trabajo? O sea, no por contacto, más porque vas y hola, ¿qué onda? Tiro se ve. En los hospitales, en general, por el curso, agarrás La residencia. bueno, la residencia, el año que viene yo me voy a rendir. ¿Eso vos elegís el lugar de residencia? Aparte de la semana que viene, acá algún tiempo para que ¿Dónde vas a elegir cuando tengas la opción, ah, sí la vi. No la toqué. Segunda opción en visita. Esa es la opción. Más que nada enfocado onda por ejemplo en Fernández que tiene buena... Muy buena parte de trauma. Claro, Porque derivan todo lo que es accidentes de gozo de la autopista. Fernando. Ok. A mí no es algo mío, ¿usted cree que me viene? Por lo que se rompe. Y obviamente un choque, va el tipo todo roto ahí. Muela de hueso. Bueno, vamos a hacer el examen de residencia, lo que dijimos. Un ranking, vuelvo al ranking, la opción que dijiste, por eso agarrarla. Mi hermano, por ejemplo, hizo la residencia este año, le había puesto opción acá en Capital y quedó la residencia de cirugía, le había puesto 248. Tuve que ir a Juiz, No, lo mal orto. a 250 Qué kilómetros. paja. Sí, ¿vos tenés familia de médicos? ¿Todos médicos? Mi tío, mi vieja, mi Claro, hermano, onda mi era- prima, mi primo. Era imposible que vos no sigas medicina. Ya tenía... ¿Pero siempre te gustó o sentiste tipo más familiar el tema? Entrar, no sé, me dio fui para otra carrera, hice la y me di cuenta que era por ahí. Ah, ok. ¿No te da impresión? O sea, ¿cómo hace con...? No sé. No, claro. Estar ahí en el quirófano, en la sangre. No, bueno, yo sí te da impresión la sangre. No, pero qué impresión de que... No sé, que me imagino traumatólogo, tipo de la nada un hueso todo salido. Claro. Y es un montón. O sea, y aparte no es solamente eso, no es como que la persona está en un tiesto ahí con el coso Claro. salido. Es toda la situación, la desesperación, el cómo hacer para estar como... Lo tuyo es todo caos, porque el dolor viene el tipo... Ustedes están confundiendo con el cirujano especialista en trauma. Ah, Sí, por que lo opera general el es hueso. que agarra al trauma, ¿no? El que tiene, no sé, víscera rota, hueso roto, si ahí hay una fractura de costilla o fractura de hueso y sigue. Traumatólogo. A ver, o sea que ponen si se te sale un hueso del lugar, tipo poner acá, Claro, sé sí, qué una hueso fractura. hay igual, pero digo, se te puede salir un hueso, ¿no? Tipo, No, no lo hagas. y que me salga un hueso por acá de la nada. Pero nada. Nada, no creo. Puede ser, ¿Qué tiene de malo que eso no lo tengo, digamos. ¿Qué tiene de malo que sea? ¿Ves? Ahí se salió. Que viene la persona con el hueso y todo desesperado, con la familia, todo desesperado. Era como... Mira. Claro. Que vos tanto estudias y eso, vos estás enfocado en eso, no te concentras en... Claro, pero tal vez en algún momento de la carrera le dio impresión.
Que también puede pasar, o sea, después te acostumbras y ya está, pero... La carrera lo ve 3 semanas nada más. De los 5 años y medio que la carrera. Sí. Los 6 años. 3 semanitas que rotar por traumatología. Bueno, Puede hacer todo tu vida. y bueno, pero digo, vos estás haciendo la carrera, no es que viste vos. Claro, Darte idea y decir, ah, bueno. claro. Entonces, ¿cómo sabes? Cambio, De Dante. que, ¡Dante! no sé. Me gustó un poco la materia y después empecé a ir a hospitales. Ah, Iba en el día, cuando entré al quirófano, sí, y iba a operación de cadera, operación de enfermo, reemplazo de cadera, ¿Te dejan entrar así como así? y estaba en el hospital en clínica. O sea, yo estaba sin alumno de clínica. Claro, no es que entro yo a ver una operación. Claro, no, obvio. Agarrado, iba al día, charlaba con el jefe de residente. Ah, y hacen eso, ¿no? De la... No sé cómo se llama, cuando van varios... Sí, están metiendo mucho gol. ¿Cuánto van? Creo. No, no es 3. Te hizo dudas. Te tiró la pregunta incómoda. Pues pensé que No se lo... hacen. Bueno, Te dice a propósito. Sí. No, vos confiás yo quiero en lo echar a tuyo. todos, yo quiero No, echar porque a todos. dijo, vamos a ganarlo ahora, dijo. O sea, lo empataron. 2-2. No, porque capaz Ah, que pero vino la mirá, remontada. solo por eso sabes que van los dos. No, Mirá qué poco atento que está el veedor. Pero capaz que... Así son. no, yo dije Capaz 2-2 que y vino, después dijo eso. capaz que Y están después a uno, dudaste. capaz están a uno y llegamos. Acá yo tengo 2-2. Empezó ganando... En la aplicación onda Empezó ganando tranquilidad, amarillo. Lo dio vuelta 2-1. la aplicación ya dice... Era onda promedio. En vivo, ¿no? Promedio. Iban subiendo en vivo, claro. Para mí tendría que ser así. Re quilombo, Sea automático. Claro. Si vos estás en tu casa y lo vas viendo, vas actualizando y vas viendo. ¿Gol o no gol? ¿Dónde la luna? ¿Posta? A todo nada la ¿Quién nos copa. mojó? Bou. Salvio. Ah, El ex. decía Salvio hace 1000 años no juegan así. Yo. Salvio, ¿qué haces? Encima creo que se murió uno entonces. Mirá, se va del auto. Se subió una... Se frenó porque no le da vergüenza. Claro que sí. Imagínate que se frena ahí, que se le encaja como el otro y se cae. Ya te veo a vos corriendo yendo a llegar. Eso. Que no, ahora siempre. Mirá, el autito atrás. Aparte es grande. Ay, que viene la parte de atrás. La luz. BMS. Deportivo. Creo que aprendí más de autos que de fútbol. Bien. Y de medicina. Y de medicina, sí, de casa Ahora de ya sabes. recibida. Ahora sabes que la cara tiene. Claro. Eso vale, no vas a llegar ni a recibirte. La visa no la llegó. Ahora, Que le hagan un test ahí de visión. 14 de diciembre. Bueno, Ah, ahí falta re poco. Están todos en la misma onda, todos onda, si rinden bien todos, se reciben ese día. Todos tienen. Onda More. Sí, More y Valen sí. ¿y la tesis nos falta como un año? No, no tenemos. ¿Ah, no? ¿Qué? O sea, no es tan... no es muy denso, entonces, el último año. Che, ¿y el traumatólogo hace guardias también? Todo. Está todo el día ahí en onda horario, te puede tocar un Navidad. Yo ahora estoy yendo a
guardia los lunes en el horario. Entramos. ¿De qué hora? ¿La guardia es a la noche, no? Más que nada. No, son guardias de 24 horas. Ah, Se tienen que estar las 24 horas ahí. Pero nada, yo ahora no estoy haciendo. En la mañana, en la tarde. claro. Ah, en abogacía creo que tenés que estar como un año entero haciendo la tesis. Creo. No me acuerdo. Yeah. Abogacía. Yeah, también. ¿Ah, sí? Yeah, tiene una tesis. O sea, porque ese año entero es como que no estudian, digamos. O sea, No, pero vos tenés la tesis que prepararla, no sé cómo será en cada carrera. obvio. Pero digo, o sea, cuando alguien se refiere a eso, significa que es como todo el año no hago nada más que la tesis. Mi cuñado es programador, ¿viste? Onda, trabaja en Global. Y tiene que hacer una tesis, ¿viste? Para, no sé, está pensando hace 1000 años, está pensando qué carajo, tiene que ocurrir algo, no sé. Después ponete a investigar. Sí, Yo tengo un amigo que también tiene que dar la tesis el año que viene y dice, ya lo estoy pensando de ahora. sí, lo tenés que pensar. Bocha. El bebedor de Calpún. No, yo antes estaba con... repartía vino con una distribuidora, pero ahora me estoy dedicando solo a esto, una semana de corto de fútbol. Bueno, el martes tengo que ir a Tense. Sí, full acá ahora. Yo había empezado a estudiar, viste, programación y eso, pero no sé. Yo siempre fui un... Ya está. Ya tenés una. Ya es horrible la que agarró, boludo. Después se van a quejar de esta fea, porque la agarró un montón. Después de esta el otro. Uno más y ¿Este cuánto va? ya termino. Acá otro y acá otro. Sí. Si no se bajó, Son las 9. si no se bajó alguno de la última hora, son las 2. Pero pará, la última hora hoy es a las 9. Yo por el no sabía que había uno solo a esta hora, se bajó en el día. Ah, sí, no, creo que pagan la mitad del costo, pero no sé cómo es. Ah, igual vos la hora la trabajaste, no te van a pagar. El tema es cuando se bajan los dos. No, claro, por eso. Si baja una, me va a pagar la hora normal. Claro, si vos tenés que acá. Americano más. Te falta el caramel macchiato. La mochila también. Caramel macchiato frío.
Porque a vos ponerle los veedores, si capaz que estás en esta cancha, si te baja de este lado y estás andando allá, ahí sí te paga la mitad. No veo nada encima, tengo astigmatismo. No podría ser médico. Aparte ya me estoy... Claro, ¿por qué te crees? Ya no soy más veedor. Tampoco bar. No, el bar no. No servís para ninguno de los dos. 3. Se fue para allá, ¿no? ¿Qué? ¿No es eso que está ahí? Ah, no, esa no. La que se fue para allá. ¿Se ¿Pasó para el otro lado? Pasó el alambrado. Hay una pelota. No, pero este está... ¿Vos alambrado? Gracias. Para mí fue penal. Sí, está bien. Pero tenía Aparte te miró a los ojos, fue muy personal eso, como me chupa huevo. no juega. Pero no metió gol de lejos. No sé. Hace dudar todo. Ahora yo tenía en la vista. Si crees que si trabajaran bien, no dudarían. Yo no sé, así que no tengo que llegar al resultado. Ahora lo voy a saludar a Teo. Ahora creo que van 3-3. Nah, ¿cuánto tienen que hacer para que pasen ganando? Pero estos no van a penales, ¿no? ¿Qué están jugando hoy? Liga. ¿Qué? Liga. ¿Qué? Liga. Es por puntos esto, ¿no? ¿Cuándo es que hacen penales? Cuando termine el campeonato queden pocos partidos. ¡Afuera! Fecha mínimo, No. Un caballero, tío. ¿Eh? ¿Quién? Yo pensé que era en el coso, boludo. Yo pensé que era con los jugadores. No. Para mí, Ya termina.
¿Y ahora que venden Fanta? Sí, Coca, ¿no? No. Pero para saber. Coca, ¿no? Qué raro, ¿qué tiene? Las dos líneas, boludo. Sí. Yo le pedí una Mirinda y vi una Fanta y dije, no, es Fanta. Ahora en la semana pasada